Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Más de 12 millones de personas año con año peregrinan al santuario más grande o más visitado de Latinoamérica, la Basílica de Guadalupe. Y dentro de este caminar, hoy nos acompaña Monseñor Gustavo Watson, quien es historiador y quien también nos va a ir descubriendo sobre los misterios, los secretos que encierra todo el ayate que Juan Diego ha traído y que la devoción del pueblo mexicano ha vuelto día con día y es ferviente y constante. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Hoy quisiéramos que nos cuente un poco sobre la historia de la Virgen de Guadalupe en torno también, las apariciones que conocemos, pero hay como mucha confusión en las redes sociales, de repente historiadores que han salido que no conocen como esta historia de la Virgen de Guadalupe, en donde hay que dicen que es Guadalupe por la cuestión de también una imagen de la Virgen que está en Guadalupe, España, que son muy similares las dos imágenes. Y dentro de esto, ¿usted qué conoce más? Bueno, yo conozco el santuario de Guadalupe, España, y las imágenes no son nada similares, son muy diferentes. Porque la imagen de la Virgen de Guadalupe en Extremadura es de bulto y es negra. Aquí la imagen en Guadalupe de México está pintada, está impresa en el ayate de Juan Diego y es morena, es el rostro de una mujer mestiza. Entonces realmente no se parecen nada físicamente. Respecto del nombre de Guadalupe, en el Nican Mopogua, en la quinta aparición que fue a Juan Bernardino, María se le revela con el título de Guadalupe, que para los conquistadores españoles, que muchos de ellos venían de Extremadura, pues era una referencia este título a la Virgen María, y seguramente esa advocación ayudó mucho a que rápidamente la Virgen de Guadalupe no solamente fuera venerada por indígenas, sino también por los peninsulares. Pero además hay otra cosa, hacia 1570, no recuerdo la fecha exacta, un monje jerónimo, porque los jerónimos tenían en esa época el santuario de Guadalupe de España. Ahora lo tienen la orden de frailes menores, o sea, los franciscanos. Pero en esa época uno de ellos vino a la ermita, porque era una ermita, y dijo que pues las limosnas que se daban aquí nunca llegaban al santuario de Extremadura, y pedía al rey que pues se hiciera lo posible para que esas limosnas llegaran al santuario, y además que esta ermita estaba en un lugar muy insalubre y muy árido, y que mejor que la pasaran a otro lugar, y él proponía a Chapultepec. Sin embargo, pues nunca se hizo caso, y realmente las limosnas de aquí nunca fueron a dar al santuario de Guadalupe, Extremadura. No hay constancia de ello, sino que más bien se hizo una obra pía
para casar huérfanas, porque en esa época las huérfanas pues, no podían dar la dote, porque toda mujer que se casaba tenía que dar dote, o toda mujer que quería entrar en un convento pues tenía que dar dote. Y había obras pías para ayudar a huérfanas a que se pudieran casar o entrar en un convento. Y las constituciones de esa obra pía son de 1576 por el arzobispo Moya y Contreras, y pues ahí se destina esas limosnas para esas necesidades. Y es más, hubo una cofradía para organizar todo eso y para lo del sorteo que se hacía la víspera de la fiesta de la Natividad de María, o sea, la fiesta es el 8 de septiembre y la víspera el 7 de septiembre. Entonces, no hay... pues, lo único similar es el nombre, y ya he explicado el motivo. Luego, en el siglo XVII, Luis Becerra Tanco, en una obra que se llama Felicidad de México, dijo que en realidad María de Guadalupe no se había revelado con ese nombre, sino trataba de relacionarlo con nombres indígenas, y ponía a uno que era el Tecuatlapeuceo, que significa ahuyentó a los que nos comían, y que fue una pues derivación de ese nombre, el nombre de Guadalupe. Pero en realidad lo más pues lógico es que María Santísima haya querido revelarse de esa manera, con el nombre de Guadalupe, al mismo Juan Bernardino. Y que, bueno, digo, es como hacen esta relación con la Virgen que está allá, pero son completamente distintas. Vamos a poner ahí una imagen de la Virgen de allá de Guadalupe, de Extremadura, España, para que vean la diferencia. Y también dentro de esta parte en torno al estandarte que utiliza Miguel Hidalgo en este movimiento de independencia, es, digamos, ya la imagen de la Virgen de Guadalupe, o es una combinación, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo tomó de el santuario de Atotonilco, que está entre San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. Ahí tomó Allende ese estandarte, que luego con el tiempo vino a dar aquí a la iglesia de Capuchinas. Estuvo unos años porque Antonio López de Santana quiso que estuviera aquí, y en 1854 estuvo aquí, y ahora se encuentra en el castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, desde el tiempo de don Porfirio, que se llevaron ese estandarte para ese museo. Y hablando de museos, monseñor, aquí el museo que hay en la basílica en torno a las imágenes, digamos ahí, ¿qué datos curiosos podemos encontrar? Respecto a lo del Guadalupe. Sí, respecto a las imágenes que hay aquí en el museo, lo que se ha ido encontrando, coleccionando ahí en el museo. Sí, sobre todo es un museo muy importante de pintura novohispana, de los mejores que hay en México. Hay muchas obras de Cabrera y de otros pintores renombrados. Ahí sí convendría una entrevista con la directora del museo para que explicara
pues, todo lo que hay, pero está especializado sobre todo en imágenes de la Virgen de Guadalupe. Eso es lo más importante, y se ha ido formando pues a través de todas las donaciones y también las adquisiciones que en un tiempo hizo la Basílica de Guadalupe de esas obras de arte. Últimamente ya no se han hecho adquisiciones desde hace varios años, pero sí fue algo con lo que se enriqueció mucho el museo. Hay pues, diversas exvotos, o sea, de lo que pintaba la gente, que es una cuestión popular de cuando recibía un milagro, un favor de la Virgen de Guadalupe, había personas que pintaban y representaban en esas láminas pues, el milagro, el favor que la Santísima Virgen de Guadalupe hizo. Luego otra cosa importante es una imagen de la guadalupana que estuvo en el Congreso de México desde 1821, o sea, desde la consumación de la independencia hasta pues, cuando subieron los liberales, ¿verdad? Pero estuvo alrededor de 30 años en el Congreso de México. Luego, pues están distintas coronas que tiene la Virgen. Ahora hay una exposición de las rosas que han sido donadas por los papas o rosas de oro o de plata que los papas han donado a la Santísima Virgen de Guadalupe. En fin, hay la exposición permanente, pero también hay exposiciones temporales muy importantes. Hay una pieza del mes que va cambiando y pues, para dar a conocer pues, las cosas que tiene el museo. Para todos los que no conocen el museo, sí, es muy recomendable la asistencia ahí, y está en la parte de atrás de la antigua basílica. Ahí, por ejemplo, ahorita que decía de las rosas, esta famosa rosa que le entrega el Papa a Claudia Sheinbaum, ¿ahí está o esa rosa se la quedó ella? No, sí, la entregó al rector y está pues sí, es en el Tesoro de la Basílica. Está más bien expuesta en el museo porque así se pidió que fuera para que el pueblo de México pues, la viera, ¿verdad? Está también la rosa que dio el Papa Paulo VI en 1966 y que es muy importante, tuvo mucha trascendencia en los medios católicos, sobre todo en esa época. Ah, ok, no sabía que había otra rosa aparte. Bueno, que había dado algún papa, pues, para... Sí, el Papa Francisco cuando vino... Bueno, él dio unas flores que se conservan, las flores que él dio, esas flores naturales que dio a la Virgen, pero la que está actualmente fue también la que entregó Claudia Sheinbaum y que está en el museo. En el museo. Oye, y dentro de ahorita que decía usted de las coronas que también hay, pero también esta parte entre que si se ha pintado mucho o le pintaban en algún momento la corona a la Virgen, entre que se la quitaron y toda esta parte. Bueno, es que los rayos superiores de la Virgen simulaban una corona anteriormente y había una línea que se había pintado para asemejar esa corona. Por ejemplo, las imágenes de Guadalupe del siglo XIX pues traen esa corona, ¿verdad?
Ujú. de los rayos superiores. Luego en la coronación, en 1895, esa línea que se había pintado se borró, ¿verdad? Se quitó para pues poner la corona que todos vemos, ¿verdad? Aunque sí, van cambiando, depende de los meses. En algunos meses sí está la corona original, en otros no. Ok. Y la parte que, digamos, donde se sustenta como toda esta cuestión histórica, ¿es solamente en el Nicanopogua? Bueno, ¿O primero la cómo? imagen. Ajá. La imagen de la Virgen, porque esa es la fuente principal, ¿verdad? Y luego el Nican Mopogua, que fue escrito por un indígena llamado Antonio Valeriano, hacia 1560, que fue alumno del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que fundaron los franciscanos para los indios caciques, los muchachos hijos de caciques. Y era en un primer momento pues se tuvo la idea que fuera un colegio donde pues de ahí podrían salir sacerdotes indígenas, pero después esto se quitó, pero sí se dio una buena formación a ellos, de tal manera que Fray Bernardino de Sahagún, cuando compuso su obra de historia, que ahora se titula Historia de las Cosas de la Nueva España, pero que fue lo que se llama el Códice Florentino, y se publicó por primera vez en México en el siglo XIX, y ahí dicen en el prólogo que uno de sus principales colaboradores que revisaron toda la obra fue Antonio Valerian. Pues él hizo su manuscrito, que se publicó por primera vez en náhuatl en 1649 por uno que fue vicario del santuario, que se llamó Luis Lasso de la Vega. Y esa obra se llama Hueytlamaguizoltica, que significa pues, el gran acontecimiento, y tiene dos partes. El Nican Mopogua, aquí se cuenta, es lo que significa, que es el relato de las apariciones. Y luego la segunda parte, que no es de Valeriano, sino de Fernando de Alba Iztlizochitl, y que se llama Nican Motecpana, que significa aquí se pone en orden, y tiene los primeros milagros de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y luego tiene también un esbozo biográfico de Juan Diego y de Juan Bernardino. Ahí sabemos la fecha de su muerte, que fue en 1548, y la fecha de la muerte de Juan Bernardino, que es un poco anterior, en 1544. Y luego también una manda testamentaria del señor de Teotihuacán, Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, así se llama, y él hizo, ahí viene pues, un favor que le concedió la Virgen de Guadalupe y la manda testamentaria que hizo. Entonces esa fue la primera vez que se publicó el Nican Mopogua, y después hubo traducciones, ¿verdad? En el relato de Luis Becerra Tanco en 1675, bueno, en 1666, y luego en 1675 ya viene el relato también de las apariciones en español. El primer libro que se publicó sobre la Virgen de Guadalupe fue de Miguel Sánchez en 1648, y trae pues, el relato de las apariciones, pero es un libro muy barroco en que hace una comparación
de la Virgen de Guadalupe con la Virgen del Apocalipsis de San Juan, Okay. Pero es muy difícil, de muy difícil lectura por el lenguaje. Pero bueno, es la primera vez que, con unas palabras distintas a las de Valeriano, se publica el relato de las apariciones, y en 1649 se publican en náhuatl. ¿Usted recuerda de este segundo libro alguno de los milagros que están ahí expuestos, o alguno que le llame la atención? Me acuerdo de uno que iba en un caballo y de repente se asusta el caballo y iba directo a la muerte, ¿verdad? Porque estaba descontrolado el caballo, y entonces invoca a la Virgen de Guadalupe y pues se salva de una manera pues extraordinaria. Y entonces eso parece que esos milagros eran exvotos que había en el santuario, ¿verdad? De favores que hizo la Virgen, porque luego, antes incluso de la publicación del Hueytlamanhuizoltica, hay una plancha para un grabado donde se concedían indulgencias. El arzobispo, Juan Pérez de la Serna, concede indulgencias para los que colaboraran en ese santuario. Entonces viene la imagen de la Virgen de Guadalupe, viene la indulgencia del arzobispo. Eso fue en 1614, 1615. Y a los lados vienen 8 milagros en la plancha para estampas, para imprimir estampas. Y esos 8 milagros son exactamente los mismos que trae el relato del Nican Motecpan. Ah, qué interesante. Sí, la plancha de Samuel Stradanus, que fue un impresor flamenco, y esa plancha se encontró en Oaxaca en 1940, en el álbum de los 450 años de las apariciones de la Virgen, que se hizo en 1981. Ahí viene la explicación de todo esto. Ah, qué un bien. artículo donde se explica todo esto. No, pues muy interesante todo esto. Y en torno al, digamos, a la parte del atentado que hubo en la basílica, cuando se pone la bomba y pega en el Cristo, y después el derrame de ácido, en eso... No, lo del derrame de ácido fue mucho antes. Fue en 1784. Porque varios años después, hacia 1818, se hizo las informaciones de eso que sucedió. Las informaciones jurídicas de eso que sucedió, en donde estaban limpiando el marco de plata de la Virgen, los sacristanes, y se les derramó ese material que se llama agua fuerte, que era corrosivo. Era corrosivo, y por eso la mancha que ven del lado superior derecho de la imagen de la Virgen se produjo por esa situación, ¿verdad? Fue hacia 1784, pero pues lo quisieron en ese momento ocultar lo más que se podía, porque si no los sacristanes iban a salir despedidos de su trabajo, la colegiata. Y muchos años después, ya que se había muerto ese abad, pero pues mucha gente, los que estaban ahí cercanos, lo supieron. Y por eso
luego se hizo esa información acerca de eso, pues, que era considerado un milagro. Todo ese documento está en el archivo de la Basílica de Guadalupe. Y luego lo del atentado fue en 1921, el 14 de noviembre, que una persona pues puso esa bomba en un ramo de rosas, ¿verdad? Todo camuflajeado, escondido en un ramo de rosas, y explotó la bomba y el Cristo que estaba enfrente se dobló, pero la imagen pues quedó intacta. Y bueno, otro milagro pues es la conservación misma de la imagen, que ya en 1666 se admiraban de que se conservara. Y se pidió en esas informaciones de 1666 que fueron el objetivo era solicitar que el 12 de diciembre fuera declarado fiesta de precepto en el arzobispado de México. Pero había que hacer una investigación. Entonces se pidió a Roma, pero de Roma no venían las preguntas que debían de hacerse, ¿verdad?, a todos los testigos de aquí o personas importantes. Y entonces un canónigo que se llama Francisco de Siles hizo esa información, o mandó hacer la información, en la que participaron varios eclesiásticos, pero también indígenas de Cuautitlán. Y luego se pidió el dictamen a los pintores, a los grandes pintores de la época, y entonces revisaron la imagen y dieron su dictamen, y se pidió el dictamen a un tribunal que era el protomedicato, que era de los sabios de la época, y se les preguntó si era natural o extraordinaria la conservación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ellos dijeron pues que les parecía asombrosa, ¿verdad? Asombrosa, porque esto era un lugar poco propicio para esa imagen, porque había mucha humedad, mucho salitre, estaba muy cerca el lago de Texcoco, ¿verdad? Entonces el clima no era naturalmente propicio para la conservación de esa imagen, y sin embargo pues ahí estaba. Y en torno a esto de la conservación, también esta parte en donde no sé cuántos años exactamente estuvo expuesta directamente al público, ¿no? O a los fieles, pues los fieles pasaban y podían tocarla, ¿no? También. Sí, aunque ya en siglo XVIII ya había vidriera, y probablemente desde el siglo XVII ya hubiera vidriera, tal vez los primeros años, no, pero de eso no hay testimonios, de que estuviera sin protección desde el principio. No hay testimonios, no podemos saber. Ciertamente en el siglo XVIII estaba la protección de la vidriera, y pues en el siglo XVII, que ya había el templo que se llamaba Artesonado, pues también estaba con protección, es lo más probable. Y ahora en el camerín donde se encuentra, ¿está a cierta temperatura, a cierto, pues no sé, como ciertas características para seguir con su conservación? Sí, se busca que esté lo mejor protegida posible, ¿verdad? Lo mejor protegida, porque aunque la imagen pues se ha conservado de una manera asombrosa, pero de todas maneras pues tiene el Cabildo de Guadalupe tiene esa responsabilidad, y el Arzobispo de México en primer lugar, la responsabilidad de que se conserve lo mejor posible, en las mejores condiciones, y eso es lo que se ha buscado.
Y de esta parte... El camerín es donde entran y se mueve la imagen. Se mueve la imagen para que la vean de cerca, pero es solamente cuando el arzobispo autoriza que pasen esas personas. Pero realmente pues la imagen siempre está en la posición de... Sí, donde la vemos ordinariamente. Y solamente cuando hay esas, el arzobispo autoriza que puedan entrar algunas personas a verla de cerca, se mueve, hay un mecanismo que mueve la imagen para que la vean, pero pues la imagen pues está protegida de por sí. Sí, o sea, no se quita, digamos, de esta protección o donde está encuadrada. Sí, nada más se mueve, se mueve del pues todo el cuadro, digámoslo así, que es como lo hemos visto con los papas, ¿no? Cuando vienen a alguna celebración y la imagen la tienen ahí o están ahí un momento de oración. ¿Hay alguna diferencia en la imagen de verla dentro del camerín que verla como la vemos ordinariamente o se ve igual? Pues sí, se ve de cerca y entonces ahí se ven muchos detalles. ¿Cómo cuáles nos podría comentar? ¿Cuáles ha visto usted? La costura del ayate es algo que impresiona, los colores, el poder ver de cerca los colores es algo que llama la atención. Luego sí, eso es lo que a mí más me ha impresionado. ¿Y la Virgen tiene espalda o no tiene espalda? Bueno, se llama el aparejo cuando hay una preparación para que los colores no pasen a la parte de atrás de la pintura o de eso. Pero la Virgen de Guadalupe no tiene aparejo, entonces esos colores sí se reflejan. Los que la han visto anteriormente, pero actualmente no se puede ver desde la parte de atrás. Pero sí hay fotografías de la parte posterior del ayate. Okay. En donde esos colores sí se pasan para la parte posterior. Un pintor pues no hubiera hecho eso, siempre hubiera primero puesto el aparejo para que no se pasara los colores a la parte posterior. Aquí no lo hay. Ok. ¿Y cuál ha sido su experiencia al estar ahí en el momento o los momentos que ha estado en el camerín? Pues sí, es una experiencia espiritual grande y pues la conciencia de que pues es algo único en el mundo esto, porque en ninguna otra parte se tiene algo así de una imagen que no, pues nosotros decimos no fue pintada por la mano humana, sino es un milagro de Dios, ¿verdad? Fue impresa esa imagen en el ayate de Juan Diego. Y en esa parte que digo que nosotros tenemos, esa parte no fue pintada, sí hay, al verla de cerca, sí hay quienes dicen que se ve como si estuviera flotando, ¿no? Enfrente del ayate, sí se ve completamente, digamos, pegada, se ve como si fuera pintura, sí, o no. Se ve como una pintura, pero con unos colores muy especiales. Más, es lo que decir, se ven los colores vivos, no como quizá cuando la vemos desde alguna parte de la basílica que se ve ya un poco, o se ven como opacos, pues. Sí, aquí se ven los colores muy vivos. Ok. ¿Y algún milagro que haya sabido usted actualmente de la Virgen de Guadalupe?
Pues los milagros de las conversiones en la basílica, eso lo podemos decir los confesores, en mucha gente que pues estando ahí pues siente un llamado muy especial de Dios a un cambio de vida, una renovación, a arrepentirse de sus pecados. A veces van pues, como turistas o acompañando a alguien y ahí sienten algo muy especial. Entonces, y bueno, la gente sí platica constantemente de que a mí me hizo un milagro y a mí otro, y pues es algo que pues se percibe, ¿verdad? Se percibe cuando uno platica con las personas. Que los testimonios son todos los días, pues Sí. no hay día que no haya testimonio de agradecimiento, de encuentro con la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. Y ya para terminar, en torno a San Juan Diego, hace rato nos decía que está la fecha de su muerte. Y en torno a San Juan Diego, aparte de ese dato, ¿qué otros datos pudiéramos recabar? Lo que testificaron los indígenas de Cuautitlán en 1666, las informaciones, en donde pues, se hizo la pregunta de si sus familiares, sus antepasados habían conocido a Juan Diego, y ellos juraron que sí, ¿verdad? Eran indígenas de Cuautitlán y decían, no, pues mi abuelo, mi bisabuelo platicó con Juan Diego, estuvo con Juan Diego, etcétera. Ahí vienen en esas informaciones todo lo que ellos pues recibieron de sus antepasados, ¿verdad? Entonces eso es jurídicamente muy importante porque era bajo juramento y fue el documento jurídico fundamental para demostrar pues la historicidad de Juan Diego. Ok. Pues muchísimas gracias, Monseñor Watson, por compartir esta experiencia y estos datos que muchas veces no conocemos y que también, pues al no conocerlos, ¿verdad? Es fácil que luego caigamos en la parte de decir, sí es cierto lo que están diciendo, ¿no? En torno a la Virgen de Guadalupe, en torno a esta parte de lo de Extremadura de Guadalupe, y que también muchos no sabemos, ¿no? En torno, como decía Niconopogan, que ella pues en la última aparición se presenta como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y toda esta parte que ha compartido con nosotros. Sí, realmente pues lo más lo más probable es que ella se haya revelado con este nombre, porque no tanto por los indígenas en cuanto al nombre, sino este nombre Guadalupe porque a los conquistadores les hacía referencia pues a la Virgen María. Sí, es también en esta parte, ¿no? De como se ha visto de amalgamar, ¿no? La cuestión de la cultura que se tenía aquí con la cultura de los conquistadores, ¿no? Como la parte de las manos, que una mano es más gruesa y otra mano es más delicada, ¿no? Y es en esta combinación de las dos. El rostro, ahí se ve todo, porque el rostro es mestizo, no es exactamente indígena, no es español, sino es mestizo. Entonces eso es muy importante, porque ahí nos está dando ese mensaje de que el mestizaje pues es algo positivo. Uh-huh. Un momento en que era muy difícil. Ella viene con un rostro mestizo. Era muy difícil el mestizaje. Ella en los inicios fue difícil porque los mestizos pues, eran rechazados por los indígenas por tener sangre de conquistadores, y eran rechazados por los conquistadores porque eran como fruto de una unión ilegítima.
Entonces había al principio para los mestizos no fue nada fácil, pero María de Guadalupe se presenta con un rostro mestizo y ahí está indicando pues la unidad de los dos pueblos que es muy importante, que va a formar un nuevo pueblo. Ok, pues sí, muy interesante. Esperemos nos pueda compartir más adelante otros datos. Bueno, Muy bien, pues... pero No, sí, diga. pero escríbemelos antes para que pueda traer algo más de información. Ok, se los pasamos así para que nos traiga todos los... Bueno, más bien nos traiga datos curiosos de la historia de la iglesia, en donde es especialista usted. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Spotify, en YouTube y en TikTok. Si has llegado al momento y al término de esta entrevista, suscríbete a nuestro canal. Recuerda darle me gusta. A ustedes nada les cuesta y a nosotros mucho nos ayuda. Seguimos en De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.